Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados suscriptores de Cadefi? Esperamos que todo esté bien, que vayamos avanzando ya en todos los temas pues de salud, obviamente, de trabajo y que, bueno, pues toda esta cuestión de los cambios fiscales, pues que sea para bien y que pues sea el golpe menos duro, ¿verdad? Y bueno, pues agradezco nuevamente aquí la invitación de Cadefi. Vamos a estar platicando el día de hoy del CFDI versión 4.0. Todos los cambios, todo lo último, porque hay nuevos cambios también que vamos a estar platicando más adelante, que se dieron precisamente hace un par de semanas. Ya lo estaremos analizando, pero sobre todo viendo algunos ejemplos prácticos para que nos quede bien claro de todos estos temas, estos cambios. Hemos visto pues que en la parte operativa, en la parte de las empresas, pues aún hay muchas dudas, ¿no?, sobre el manejo de la información de estos nuevos CFDIs, de esta nueva versión, y que, bueno, pues esto a veces provoca que ciertas empresas, o bueno, las personas que trabajan en esas empresas, pues empiecen a pedir pues información, ¿no? A veces hasta de más, o a veces no queremos dar ciertos datos que pues son importantes para poder plasmar en estos nuevos CFDIs. Recordemos que ahorita nos encontramos en un periodo de convivencia, así le llama la autoridad. Antes le llamaban de transición, ahora es de convivencia. Y este periodo de convivencia, bueno, sugiere que tenemos dos versiones en este momento que se encuentran utilizándose, ¿no? Estas versiones que están vigentes es la versión 3.3 y la versión 4.0 que entró en vigor a partir del 1 de enero del 2022, es decir, de este año, y que esta versión 3.3 va a continuar su vigencia hasta abril, ¿de acuerdo? Para que lo tomemos en consideración. Si ustedes ya están revisando con su proveedor del sistema de facturación, pues cuando ya quieren emitir esta nueva versión del CFDI, bueno, pues recordemos que tenemos este periodo. Obviamente no hay que confiarnos. Yo creo que este mes de febrero será pues más o menos ideal, creo yo, para el tema de actualizaciones e implementaciones. Ya muchos de ustedes seguramente ya implementaron, ya tienen una nueva versión, a lo mejor la versión todavía no tiene esos cambios para la versión 4.0 del CFDI. Entonces, bueno, pues estamos a buen tiempo, sobre todo para evitar el tema de que pues ya cuando se vienen las anuales, todo este rollo de implementación pues se vaya ahí a traspapelar o se vaya ahí a encimar con las operaciones diarias. Entonces, bueno, pues ahorita es buen momento para que vayan haciendo estas implementaciones, pero también recordemos que la versión 4.0 del CFDI no es exigible en este momento. ¿A qué me refiero? A que ahorita podemos tanto expedir como recibir CFDIs versión 3.3 sin ningún problema. Recuerden que esto está hasta abril. Después de marzo, evidentemente, pues ahí ya tenemos un tema que, bueno, pues ningún PAC, ningún proveedor autorizado de certificación, pues timbrará CFDIs en la versión 3.3. Entonces, pues también, si alguien me diera un CFDI de estas características, seguramente pues será apócrifo después de esa fecha. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tomemos todos en cuenta, vamos avanzando poco a poco y a ir revisando todos estos cambios. Pero sobre todo, ir bajando esta operación o estos datos, esta nueva forma de CFDI, nueva versión, nuevos datos, etcétera, hacia las áreas operativas. No solamente a las áreas que emiten factura, sino también a las que la reciben. Esto por la situación de los nuevos datos que hay que entregar a los proveedores. Conforme vayamos avanzando en esta capacitación, estaremos dando algunos tips que les pueden ayudar a ustedes a que esta transición sea lo más exitosa posible y sobre todo, bueno, pues no andar corriendo por ahí a finales de abril, ¿de acuerdo? La autoridad no ha emitido evidentemente ningún comunicado ahorita sobre algún periodo adicional al que estamos platicando para poder emitir el CFDI versión 4.0. Entonces, bueno, no sabemos si habrá alguna especie de prórroga, vamos a llamarlo así, pero pues hay que estar preparados. Lo ideal es estar emitiendo ya el CFDI versión 4.0 lo más pronto posible, pero sobre todo con los lineamientos que marca el SAT. Además, recordemos que el CFDI ya desde hace varios años ha sido una herramienta muy eficaz para el SAT
por los temas de fiscalización. Y por eso también estaremos dando muchas recomendaciones sobre el manejo de la información. Ojo, no solamente con los CFDIs de facturación, que son los que pues a veces ponemos más foco, sino también en todos los tipos de CFDIs que se expidan. Por ejemplo, en la parte operativa, en la parte comercial de una empresa, tenemos los CFDIs de ingreso, de egreso y de pago principalmente. Para aquellas empresas que además tienen que trasladar mercancías, no perdamos de vista el CFDI de traslado y la información que en él se tiene que integrar. Hoy en día hay muchas empresas que aún se encuentran pues, en temas de implementación de lo que es la carta aporte. Y además, bueno, recordemos que la carta aporte es un complemento, no es un tipo de CFDI, es un complemento que se integra al CFDI de tipo ingreso y de tipo traslado, según sea el caso de quien traslade las mercancías. Recordemos que, bueno, ya hemos dado un curso de CFDI de carta aporte. Si alguien tiene la necesidad de que volvamos a dar ese curso, bueno, pues solicítenlo porque ahí revisamos muchos temas, sobre todo en la parte del llenado. Hay muchas dudas en la parte del llenado. A veces como que estamos metiendo información, grabando y diciendo, vamos a ver si timbra. Si timbra, ya la armé, ya pasé esa etapa. Pues no, en realidad hay que validar esa información que estamos integrando en ese CFDI. Recuerden que todos los datos que ustedes graban en estos archivos se van derechito al SAT. El SAT, todos estos datos que les van llegando, podría detectar inconsistencias, fíjense bien, inconsistencias en la operación de una empresa. A lo mejor yo, dentro de, de todas las constancias fiscales que tengo y el alta ante el SAT, pues yo digo que me dedico a una cosa, ¿no? Pero por el tema de los traslados, pues entonces el SAT podría determinar que me dedico a otra. Y entonces incluso hasta podría actualizar mis obligaciones fiscales de manera automática. Por eso les comento que hay que tener mucho cuidado con la información que se manda y tampoco pues estar cancelando documentos a diestra y siniestra. Me he encontrado con algunos clientes que me dicen, oye, pues a lo mejor los emito y luego los cancelo, nada más para que trasladen las mercancías, por ejemplo. Sí, pero al estar tú cancelando constantemente, seguramente podría ser un foco rojo para la autoridad, además de que recordemos que ahora para la cancelación tenemos algunos motivos de cancelación, como les llama el SAT, que estaremos también platicando de eso en el curso de hoy y viendo algunos ejemplos porque pues también hay varias dudas operativamente hablando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues no se despeguen, preparen, ya saben, su cafecito. Aquí donde nos encontramos está un poco fresco. Y bueno, pues si no hay café, un tequila o algo, pues por lo menos ahí algo que los caliente, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a arrancar. El día de hoy vamos a tratar algunos temas que les vamos a mostrar a continuación. De manera general, estos son los temas que estaremos viendo el día de hoy. Una pequeña introducción para que todos estemos exactamente al mismo punto, todos tengamos los mismos términos, porque es importante saber esto y posteriormente vamos a brincar a los cambios del CFDI. Los cambios del CFDI los vamos a dividir en 4 partes principalmente. 4 partes son las que hay de cambios. Primero son los cambios al anexo 20. Dentro del anexo 20, donde viene esa información de datos del emisor, del receptor, es decir, todos los datos principales del comprobante, hay cambios ahí. Luego, el nuevo complemento de pagos, la versión 2.0. Estaremos comentando algunas peculiaridades que hemos encontrado precisamente en esta nueva versión del complemento de pagos que hasta el momento me parece que nadie la está emitiendo. Es más, ni siquiera del portal del SAT se pueden emitir todavía, porque pues tiene sí varios detalles que vamos a compartirles. La parte de la cancelación del CFDI vigente a partir del 2022, que es una manera de cancelar y algunos detalles que hemos encontrado que también les vamos a compartir. Cambios para los CFDIs que amparan retenciones e información de pagos. Recordemos que cuando pues hay un tema de enajenación de acciones, pagos de dividendos, entre otros, pues se tiene que generar un CFDI que informe las retenciones e información de pagos según sea el caso. Pero también, bueno, este es un tema que bueno, no lo incluí aquí en la agenda, pero también se llega a dar en algunos casos, es el cambio de que, por ejemplo, antes existía un complemento que se llamaba por cuenta de terceros, es decir, emitir una factura
¿sí? Por cuenta de un tercero. Eso, por ejemplo, usado por ejemplo por comisionistas, es algo que se maneja en esa parte. Ahora ya no es un complemento, ahora se integra dentro del CFDI. Evidentemente, pues para todos aquellos que no manejamos esta información, pues simplemente no va a aparecer dentro de nuestras facturas. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a estar brindando el día de hoy y vamos a estar haciendo algunos ejemplos, vamos a estar revisando algunos temas y casos prácticos. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, iniciamos. Vamos a iniciar con una pequeña introducción. Y digo, a lo mejor algunos ya han visto este tipo de información, pero lo que quiero primero es que quede claro y en segunda es que pues todos manejemos los mismos términos. Recordemos que dentro de los CFDIs manejamos 6 tipos de CFDI. De ingresos, por ejemplo, ingresos estamos hablando de facturas, anticipos, notas de débito, recibos de honorarios, recibos de arrendamiento, ¿verdad? Que es como los conocemos principalmente pues en todo este tema de documentación. Les digo esto porque me ha pasado con algunos clientes que de repente emitimos un CFDI y me dicen, oye, pero ¿por qué se está emitiendo del módulo de facturas? ¿No? ¿Qué no hay aquí un módulo de arrendamiento? ¿No? O sea, es un CFDI, ¿no? Lo que no hay que perder de vista es que es un CFDI de tipo ingreso. Ya el apodo, vamos a llamarle así, que le pongamos es lo de menos. Si le llamamos factura, si le llamamos anticipo. Estos términos, vamos a llamarlo así, son como más administrativos, no es tanto que así se llamen, porque ustedes buscan en la legislación la palabra factura, anticipo, notas de crédito, notas de débito, recibos de honorarios y cosas así, los van a encontrar muy poco. Entonces, prácticamente a lo que se hace referencia en Código Fiscal de la Federación, Resolución Miscelánea Fiscal, etcétera, etcétera, hace referencia a CFDI, comprobante fiscal digital a través de Internet. Y entonces, esto, todo lo que signifique un ingreso para mí, por el motivo que sea, ya sea comercialización, arrendamiento, o porque fui a dar un curso, o porque brindé algún servicio, se llama CFDI de tipo ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, no perdamos de vista eso. Tenemos los CFDIs de tipo egreso. Los CFDIs de egreso es lo que regularmente conocemos como notas de crédito o devoluciones. Estos CFDI de egreso, también no hay que perder el foco, estos el SAT, y así lo especifica claramente, es un tipo de comprobante que nos permite plasmar lo que son descuentos, bonificaciones y devoluciones sobre venta. Es decir, un documento de tipo egreso no debería de ser un arma o un documento de cancelación, ¿no? Sabemos que en la operación esto es utilizado por mucha gente, por muchas empresas, tratan de cancelar de alguna manera una factura o una operación y lo fácil para ellos pues, es emitir una nota de crédito, ¿no? Sobre todo para operaciones que pues, ya se llevaron pues, en tiempo atrás. Esto, bueno, pues se supone que la autoridad no lo da por visto, o sea, no es un visto bueno que tenga la autoridad porque, reitero, es claro en ese sentido. Tiene que ser solamente por devoluciones, por descuentos o bonificaciones. Ejemplo, yo tengo una factura, yo ya la generé, ya se la entregué a un cliente, pero resulta que le voy a aplicar un descuento. Si la factura, vamos a suponer que fuera de 10,000 pesos y le voy a aplicar un descuento del 10%, pero como la factura ya está generada previamente, porque recuerden que los descuentos los puedo aplicar de dos maneras, dentro de la factura que se está emitiendo en el momento o posterior a su emisión. Si yo voy a dar un descuento posterior a la emisión de una factura, por ejemplo, podría ser para mí un argumento de venta, ¿no? O a una retención de clientes. Tengo un cliente que, bueno, pues, pues me debe a lo mejor ahí 10,000 pesos, ¿no? De una factura que le emití. Y entonces yo le digo, mira, para que como promoción, si tú pagas antes de tal fecha, te hago el 10% de descuento. Perfecto. Entonces, en vez de 10,000 pesos, pues me va a pagar evidentemente 9,000. Si yo estoy emitiendo mi CFDI de tipo ingreso y le estoy otorgando ese descuento, cuando me dé esos 9,000 pesos, yo le doy su CFDI de pago por 9,000 pesos. Y los 1,000 pesos que sobran, le voy a generar un CFDI de tipo egreso por esos 1,000 pesos. Por lo tanto, 9,000 que tenía en el comprobante de pago, más los 1,000 pesos que generé en la nota de crédito, pues me da los 10,000 de la factura.
Y como estos documentos deben de ir relacionados, entonces ya se da por entendido que está pagada la factura para el SAT. Y abusados con esto, porque las formas y métodos de pago importan mucho. He tenido clientes a los cuales de CFDIs pasados que emitieron el año pasado, les han llegado notificaciones de que no coincide los CFDIs, el total de ingresos de los CFDIs que emitieron contra la declaración que presentaron. Y esto es porque a veces en el CFDI lo indican como que ya está pagado, pero pues como no se los han pagado en la realidad, van y presentan su declaración como que esos CFDIs no están pagados. Entonces, esa es una discrepancia y están empezando a llegar notificaciones por eso. De esta manera, pues lo que les recomiendo es que tengan mucho cuidado con este tipo de emisión de los documentos. Parece cosa, ¿no? del facturista, ¿no? Del auxiliar que está ahí en el día a día, ¿no? O sea, si esta persona por alguna razón pues no está teniendo ese entendimiento de cómo se emiten estos documentos y la información que deben de llevar, entonces, bueno, pues ya tenemos un problema. O sea, eso puede acarrear un problema para la empresa. Entonces, por eso les decía al inicio, hay que capacitar a estas personas sobre lo que deben de realizar. O algo también que pueden hacer es crear un documento de procesos. Es decir, dentro de ese documento de procesos yo le pongo el paso a paso de cómo generar la factura, qué hacer en caso de que me hagan una devolución, qué hacer en caso de que haya un descuento, etc. Esto lo deben de conocer sus áreas administrativas y sobre todo las que emiten o reciben estas facturas y bueno, pues ya puedan tener esa información. Bien, tenemos el documento de tipo pago, me voy a brincar un poquito. El de tipo pago es también dentro de la operación de la compra-venta, pues es un comprobante muy importante porque, a pesar de que algunos luego no le hacen mucho caso, este tipo de comprobante recuerden que es el que me ampara por el pago que yo he realizado a un proveedor o el que un cliente me ha realizado a mí. Esto para ventas a crédito, abusados. Si yo generé un CFDI de tipo ingreso, ya me lo pagó el cliente y así yo lo indiqué en la forma y método de pago, dentro del comprobante de ingresos, ya no es necesario hacer un comprobante de pago. Tengo clientes que hasta el momento, algunos de sus usuarios o de los clientes de ellos, pues todavía les exigen el comprobante de pago. Dicen, no, pues te pagué ayer, dame mi factura y además mi comprobante de pago. Pues no, o sea, la cosa no va por ahí. Aquí el tema es que deben de validar que efectivamente en la factura, en la forma y método de pago, ya se encuentre como pagado. Bien, entonces ese es el comprobante que se emite siempre posterior a la factura. Otro tema, hay personas que a veces dicen, como te estoy dando un pago antes de que me generes mi factura, entonces primero dame mi comprobante de pago y luego me haces la factura. No, no es al revés. El comprobante de pago se emite solamente para ventas consideradas a crédito o pago posterior a la emisión de la factura. ¿De acuerdo? Tenemos un curso, por cierto, de solamente de operación de comprobante de ingreso, egreso, pero sobre todo pago. ¿Sí? Por ahí dimos uno el año pasado, pero pues obviamente era conversión 3.3. Ahora lo vamos a renovar y vamos a dar un curso exclusivamente de esto porque es bien importante y sobre todo ahora con la nueva versión del CFDI de tipo pago. ¿Qué creen? Ahora hay un desglose muy importante en este comprobante. Entonces, para que lo tomen en consideración, hay que estar ahí bien vivo con estos documentos. Tenemos el documento de tipo traslado, me voy a regresar un poquito. El documento de tipo traslado, de hecho los voy a ir marcando aquí. Entonces, ya platicamos del comprobante de ingreso, del de egreso, del de pago. Ahora vamos con el comprobante de tipo traslado. El comprobante de tipo traslado es un documento que se utiliza para acompañar las mercancías que se transportan por territorio nacional. Y este documento ampara ese traslado precisamente cuando lo realiza la misma empresa, ¿no? La empresa que está trasladando las mercancías. Por ejemplo, si yo soy una empresa que me dedico a la venta, por ejemplo, de muebles o me dedico a la venta de computadoras o de ropa, etcétera. Entonces, cuando yo llevo las mercancías a lo mejor entre mis bodegas o mis sucursales o le voy a entregar a un cliente, entonces yo estoy trasladando esas mercancías, pero pues es mercancía propia. O también cuando contrato una empresa de logística. Cuando contrato una empresa de logística, ¿sí? Entonces se genera un CFDI de tipo traslado.
El CFDI de tipo traslado no tiene efectos fiscales. Los efectos fiscales nos referimos a que no juega para temas de declaraciones de impuestos, para temas de deducciones, para temas de acreditamiento, no juega para eso. Por eso decimos que este documento no tiene efectos fiscales, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo soy un transportista que me dedico exclusivamente a transportar, pues ya sea mercancías o lo que me pidan? Entonces tengo que hacer un CFDI de tipo ingreso con complemento de carta aporte. Noten cómo estos dos documentos son los que juegan para el tema de la carta aporte. Este de traslado y este de ingreso que tenemos acá. ¿Sale? Entonces, este es el documento de tipo traslado. Recuerden que también les comentaba que tenemos un curso exclusivamente para el llenado y el manejo del CFDI de carta aporte. Hay todavía muchas dudas, por ahí esperemos ya estarlo brindando próximamente para que pues quede un poquito más clara esta información. Luego tenemos el comprobante de nómina. El comprobante de nómina pues es aquel que le damos a todos los trabajadores, ¿de acuerdo? Por el pago de sus nóminas. Ahora, dentro del impacto que tiene el CFDI versión 4.0, tiene impacto en todos estos documentos. En la factura, en el CFDI de ingreso, en el CFDI de egreso, en el de traslado, en el de pago, en el de nómina, tiene efecto en todos estos y vamos a estar platicando algunos de ellos. También otra cosa, bueno, no se pierda nuestro próximo curso, que son los 20 cambios que hay para los CFDIs de nómina, que esto va a tener verificativo de este viernes en 8, ¿verdad? Va a ser presencial, así es. Nos van a estar acompañando grandes maestros, ¿no? Lo que es el maestro Castro, lo que es el contador Telésforo Ávila, experto en nóminas, y un servidor que vamos a estar platicando de toda la parte tecnológica y los cambios que hay en los campos de los CFDIs de nómina. Nadie está hablando de eso, pero la realidad es que hay varios cambios que se deben considerar, además de varios temas ahí de nóminas que ustedes saben, es un área totalmente aparte de todas las demás, se cuece aparte esa área y hay que estar bien pendientes también de los CFDIs que emiten. También nos ha pasado que hay clientes que han cancelado años enteros, porque ¿qué creen? Llega el IMSS a tocar a su puerta, ¿no? Oye, como que me debes, ¿no? Me debes ahí ciertas contribuciones. Y la otra persona dice, no, pero pues si tengo honorarios asimilados. Sí, pero ¿qué crees? Que dentro de tu CFDI, pues tienes información que tiene que ver, ¿sí? Y que estás poniendo y se nota que esas personas pues están trabajando para ti, ¿no? Entonces, si son subordinados, son trabajadores. Claro, digo, a veces hay empresas que disfrazan esta parte, pero si no tienen bien timbrados los CFDIs, al punto que voy, es que toda esa información también le llega al Seguro Social, ¿eh? Entonces, tengan cuidado con esa información. Vamos a estar platicando de esto precisamente en ese curso. De este viernes en 8, vamos a estar ahí, ¿qué día es, perdón, mi querido Pepillo? ¿18? Viernes 18, perfecto, muchas gracias. Viernes 18, ahí vamos a estar por allá, en el Hotel Sheraton, Marichabela, ¿no? O María Isabel, yo Marichabelita. Ahí vamos a estar con mucho gusto platicando con ustedes solamente los CFDIs de nómina y bueno, pues ahí los que vayan o nos acompañen en línea, bueno, pues podrán estar haciendo sus preguntas también que tienen que ver con la nómina, algo también bien importante. Entonces, bueno, pues vamos a continuar y por último tenemos el tipo de comprobantes que se llama retenciones e información de pagos. Voy a pintarlo aquí. Este tipo de comprobante, ya les comentaba hace un momento, principalmente se utiliza para documentar la retención de impuestos pues que se efectúan pagos realizados a residentes nacionales y en el extranjero. Estamos hablando, por ejemplo, de dividendos, de compra y enajenación de acciones y cuestiones de ese tipo. No es un CFDI que se emita comúnmente, pero regularmente a principios de año sí se llega a dar, sobre todo precisamente por esos pagos que se llegan a realizar, ¿no? Entonces, para que lo tomen en consideración, y este tipo de comprobantes, por cierto, no todos los sistemas lo generan. Algunos incluso a nosotros, como nosotros tenemos las herramientas para generarlos, luego a veces nos piden hacerlos de manera muy particular.
Y bueno, si alguno de ustedes tiene esa necesidad, porque a veces son comprobantes que se hacen 1, 2 o 3 al año, ¿no? Entonces imagínense comprar un software y pagar todo ese uso, ¿no? Cuando pues, realmente no se va a manejar. Entonces, si tienen esa necesidad de hacer este tipo de comprobantes, contáctenos, con mucho gusto les apoyamos a generarlos. Bien, entonces estos son los tipos de CFDIs. Espero que haya quedado claro y vamos a pasar a otra cosa bien importante. ¿Cómo son o qué son los elementos de un CFDI? Perdón, el sorbo, por supuesto. Bien, para entender los cambios que vamos a estar platicando a continuación, debemos tener claros cuáles son los elementos de un CFDI. Un CFDI principalmente está compuesto de 3 elementos principales, que es el anexo 20. El anexo 20 es toda esa información que tenemos del comprobante de manera principal, vamos a llamarlo así, como es los datos del emisor, los datos del receptor, la fecha en que se emite el comprobante, la fecha, de emisión, la forma y método de pago, los montos, los productos y servicios que estoy facturando, los importes, impuestos, todo eso va en esa parte principal del anexo 20. ¿De acuerdo? Entonces, esa es mi primera sección. Mi segunda sección son los complementos. Esta segunda sección de los complementos es información adicional a ese anexo 20 que se integra precisamente para conformar el CFDI. De estos complementos hay alrededor de 26, si no me equivoco, publicados en el portal del SAT y que permiten que pues, tenga esa información pues, que tenga que ver con algún tipo de CFDI, algún sector o actividad, o incluso saber si ese CFDI pasó las validaciones del proveedor autorizado de certificación. Ejemplos de complementos tenemos el complemento timbrado o el timbre. Este complemento siempre se lo pone el PAC. Recordemos que cada vez que ustedes guardan un CFDI, se envía al proveedor autorizado de certificación, mejor conocido en el bajo mundo como PAC. Y este PAC hace una validación del CFDI que cumpla con los lineamientos del anexo 20 y aquellos que marca la autoridad. En cuanto a montos, información, revisa los datos del emisor y receptor, productos y servicios que sean concordantes y listo. Cuando tenga esa validación, entonces le pone algo que llamamos timbre. En ese timbre, además de ir la fecha del timbrado, también lleva la información del famoso UID o folio fiscal, que es un folio único e irrepetible para cada uno de los comprobantes. Entonces, ese es el complemento del timbre o timbrado que llevan todos los CFDIs. Adicional a eso, si es, por ejemplo, un CFDI que le voy a entregar a los trabajadores, debe de llevar además el complemento de nómina. Si es un CFDI que estoy emitiendo por el pago de una factura, entonces lleva el complemento de pago. Si ese CFDI es de ingreso o de traslado y requiere, de acuerdo a la autoridad, un complemento donde lleva la información de mis productos y servicios, entonces requiere el complemento de carta aporte. Por eso les decía que es bien importante tener bien esa definición. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos de Facebook. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos platicando del CFDI versión 4.0 con todos los cambios y los últimos cambios que tenemos hasta el día de hoy, precisamente para que ustedes tengan esa visión y esa información tanto para la emisión como para la recepción. Estamos platicando rápidamente de una pequeña introducción sobre los CFDIs para que tengamos ese panorama pues ya listo para entender los cambios que vienen a continuación. Entonces, bueno, pues sean ustedes bienvenidos y vamos a continuar. Muchas gracias. Bien, entonces les comentaba que puede llevar también el complemento de la carta aporte cuando se trata de un documento que va a trasladar mercancías. Este complemento de carta aporte les comentaba que es el que se puede integrar a un comprobante de tipo ingreso o de tipo traslado. Por eso a veces, al momento de que pues tanto la autoridad como diferentes portales de información anuncian, ¿no? Deberás de llevar la carta aporte. A ver, no. Debes de llevar un CFDI de ingreso o de traslado con complemento de carta aporte.
siempre y cuando transistes por carreteras federales. Hay obviamente sus lineamientos para ellos, que eso lo trataremos en el curso del llenado precisamente de la carta aporte. Pero bueno, si nos vamos a los términos correctos, adecuados, es un CFDI de tipo ingreso o traslado